Buenos días. Para finalizar este cuarto video sobre la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver cómo termina, cuál va a ser el final y las consecuencias de esta guerra. Primero, como para retomar, vamos a ver cómo Alemania está siendo atacado por tres frentes. Uno que va a ser el frente occidental, otro que va a ser el frente del sur de la África, que viene de esta parte de África, Italia y llegan hasta Alemania, y el otro que es el frente oriental, que está dirigido por la Unión Soviética, de oriente a occidente. Por otro lado, podemos observar también los ataques que se dan en el Pacífico en lo que es contra Japón, el ataque principalmente norteamericano. Bueno, sucede que ya en 1945 se está acercando el final de la guerra, los ejércitos alemanes están ya acorralados, están perdiendo, y en febrero se va a hacer la primera conferencia conocida como la Conferencia de Yalta, nombre de la ciudad rusa donde se realiza esta reunión, y reúne en esta conferencia a los tres máximos líderes que dirigen los ejércitos aliados. Vemos a este lado izquierdo al presidente de Gran Bretaña, Churchill. En el centro encontramos al presidente Roosevelt de los Estados Unidos y al lado derecho a Stalin de la Unión Soviética. Estos tres líderes de los países aliados van a hacer esta conferencia con el propósito de, primero, acordar la división de Alemania una vez terminen derrotando a este país. Segundo, liquidar definitivamente el nazifascismo. Y tercero, dar origen a un organismo internacional para evitar futuras guerras. Es decir, van a dar origen a lo que es la ONU. Imágenes o fotos de estos ejércitos de la Unión Soviética y de Estados Unidos cuando están llegando, eh, están derrotando los ejércitos alemanes, italianos o japoneses, cómo elevan su bandera en señal de victoria. Definitivamente Alemania es derrotada el 7 de mayo de 1945 cuando ya los ejércitos soviéticos ingresan a Berlín, la ocupan y también llegan luego los ejércitos de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia. Eh, Definitivamente Alemania se rinde en esta fecha del 7 de mayo y con esto se termina la Segunda Guerra Mundial en Europa. Vemos en este mapa la división a la que habían acordado los países en la conferencia de Yalta, es decir, a Alemania la van a ocupar y la van a dividir en cuatro zonas. Una que va a ser la zona de Gran Bretaña, la zona de Francia, la zona de los Estados Unidos y la zona de la Unión Soviética. La división de Alemania entre estos cuatro países aliados. Más adelante se van a conformar los países de la Alemania federal, es la Alemania producto de la unión de lo que era la región de Inglaterra o Gran Bretaña, de la región de lo que era lo de Francia y la región de lo que era Estados Unidos. Tiene como característica principal que va a ser la Alemania capitalista. La otra Alemania va a ser la República Democrática Alemana, que es la zona ocupada por la Unión Soviética y que va a tener luego como característica que va a ser la Alemania comunista. Eh, Finalizada la guerra ya en Europa, quedaba sin embargo un enemigo que era Japón en el continente asiático. En julio de 1945 se celebra la segunda reunión, la segunda conferencia en la ciudad alemana de Potsdam. En esta reunión ya son diferentes las personas que van a llegar a esta conferencia. Por un lado, vamos a ver que de Estados Unidos va a llegar el presidente Truman. Vamos a ver que en Inglaterra va a estar el señor Attlee y por la Unión Soviética se conserva el señor Stalin. Estos nuevamente líderes se reúnen para acordar cómo derrotar o cómo vencer definitivamente a Japón y cómo va a ser la reestructuración de Europa finalizada la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo termina la guerra en el Pacífico? Los norteamericanos están cansados de ir de isla en isla derrotando a japoneses, una guerra muy desgastante, una guerra larga, agotadora,
y hace que le manden un ultimátum a Japón, al imperio japonés, donde le dicen que se debe rendir porque si no emplearían una última arma que ellos están eh, diseñando, creando, que es la bomba atómica. La aviación norteamericana, al no cumplimiento de este ultimátum de parte de japonés, definitivamente decide lanzar la bomba atómica en dos ciudades japonesas. Una va a ser la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Luego, 3 días más tarde, el 9 de agosto del mismo año, van a atacar la ciudad de Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945 ya los delegados del emperador Hirohito japonés deciden declarar su rendición, ya formalizan su rendición y de esta manera Japón va a ser ocupada militarmente. Imágenes de la bomba atómica, del uso de la bomba atómica en esta ciudad de Hiroshima y Nagasaki, y vamos a ver imágenes de cómo quedan estas ciudades luego de estas bombas. Imágenes precisamente luego de la bomba atómica y como hoy, sin embargo, en algunas ciudades de Hiroshima o Nagasaki conservaron parte de esta destrucción como para no olvidar su historia, para tener en cuenta esto de la memoria histórica. Imágenes nuevamente de lo que ocurre luego de este lanzamiento de la bomba atómica. ¿Qué consecuencias va a dejar la Segunda Guerra Mundial? Por un lado, es la guerra más devastadora de todas las que habían ocurrido, con más de 40 millones de personas muertas, entre combatientes, judíos y general población civil. Daños graves a los territorios de Europa, Japón y en menor medida a Estados Unidos, lo mismo que la infraestructura económica de estos países. Europa y el mundo se dividen en dos bloques por razones políticas, económicas, ideológicas y militares. Es decir, vamos a ver cómo el mundo va a dividirse en estos dos bloques de poder. Va a ser un mundo bipolar y va a estar dirigido por Estados Unidos, quien es el que lidera a los países capitalistas, y la Unión Soviética, que es el país que lidera a los países comunistas. Además, la utilización de la bomba atómica para derrotar a Japón abrió una nueva era para la ciencia, la tecnología y el uso de estas armas atómicas en las futuras guerras. Además, hay que tener en cuenta que Alemania quedó dividida en estos 4 zonas primero y luego va a ser dividido en 2 países. Esta imagen es una foto de lo que era la entrada al campo de concentración de exterminio de Auschwitz. Imágenes o fotos que quedan registradas luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, donde muestran la magnitud de lo que era el holocausto, producto de la Segunda Guerra Mundial, principalmente contra la población judía, que es a la que más atacan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hubo otra población que sufrió los rigores de esta guerra, como los rusos, los gitanos, población eslava o población homosexual. Imágenes de esta guerra luego de los bombardeos, de cómo quedaba la destrucción material luego de estos ataques de la Segunda Guerra Mundial. Imágenes en este cuadro lo que se ve es una tabla general de las pérdidas humanas durante la Segunda Guerra Mundial. Vemos aproximadamente países como la Unión Soviética, que en general más o menos va a ser un 12% de la población que va a fallecer entre militares y civiles. Vemos países fuertemente como Polonia, donde aunque la parte militar son 300.000, miren que en la parte de los civiles son más de 5 millones de habitantes en Polonia que va a sufrir este ataque. Entonces vemos países como la Unión Soviética, Polonia o Yugoslavia como los grandes países que sufren pérdidas humanas en esta Segunda Guerra Mundial. En estas cifras, en esta tabla, vamos a encontrar el exterminio de los judíos durante el gobierno o durante el Tercer Reich alemán. Entonces vemos países como Alemania, que más o menos se calcula entre unos 180 a 190 mil judíos, pero de estos datos llama mucho la atención países como Checoslovaquia, con 250 mil,
o por ejemplo Francia 140.000, Holanda 120.000, pero uno encuentra países acá como lo es Rumania con 530.000 y los mayores países donde se dio el exterminio judío o el holocausto, o también conocido como la Shoah, es Polonia con 3.271.000 y la Unión Soviética con más de 1 millón de habitantes. En total, más o menos se consideran unos 6 millones de judíos que fueron asesinados en esos campos de concentración de exterminio. También un mapa indicando más o menos en cada país el porcentaje o la cantidad de judíos que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, veíamos cómo el mundo se va a dividir definitivamente en dos bloques. Uno que va a ser el bloque oriental, dirigido por la Unión Soviética y que tiene como característica que es comunista. Y uno que es el occidental, que está dirigido por Estados Unidos y que tiene como característica que es capitalista. Esta división generó además unas alianzas militares en respaldo a cualquier invasión o posible eh, situación de guerra dentro de cada país. Es decir, aparece la OTAN como la unión o la alianza de los países de Europa Occidental capitalistas y aparece el Pacto de Varsovia en estos países de Europa Oriental apoyados por la Unión Soviética por si de pronto se daba algún caso de guerra. Aquí más claramente lo que es la división, es decir, la OTAN, la alianza militar de los países capitalistas, contra el Pacto de Varsovia, que es la alianza militar de los países comunistas. Y vamos a ver, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hay unos juicios que los países aliados le hacen algunos militares de la Segunda Guerra Mundial, a los militares alemanes. Se va a conocer como el juicio de Nuremberg, donde son juzgados militares de la Segunda Guerra Mundial, militares alemanes o personas que se vieron muy fuertemente implicadas en este conflicto. Y en esta última foto, para indicarles cómo esta división también se da en la ciudad de Berlín, cómo a la ciudad de Berlín también la dividen en 4 zonas, pero que de estas 4 zonas al final van a quedar Berlín dividida en 2 partes. Una que va a ser la Berlín occidental, una que es la Berlín capitalista y otra que va a ser la Berlín comunista. En un comienzo, para evitar o para hacer esta división, colocaron un alambrado, pero ante tantos inconvenientes, tantas personas alemanas que se estaban pasando del lado oriental al lado capitalista, al lado occidental, deciden en 1961 construir este muro que va a ser al final el símbolo de lo que es la Guerra Fría. El muro de Berlín, que va a ser construido en 1961 y va a llegar hasta 1989, cuando va a ser derribado. Muchas gracias.